En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Un país pequeño, poco poblado, pero de larga tradición histórica y que ha sabido con el paso de los años y de los siglos sobrevivir la influencia tanto de rusos como de suecos, ser independiente, tener identidad propia y subirse al carro de los tiempos, ser competitivo económicamente, de hecho, hasta convertirse en el Silicon Valley europeo y digitalizar su sociedad. Pero todo esto lo sabemos, estamos hablando de Estonia, porque sabemos que se ve amenazado ahora mismo por la actitud belicosa, expansionista de su gran vecino del este, de Rusia. Para hablar de todo ello, de cómo gestiona esa amenaza rusa, pero también de sus logros como sociedad, hablamos ya con el embajador de la República de Estonia en España, Andrés Rundu. Bienvenido, un honor que esté aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Embajador, da la sensación, hablamos de lo más polémico que hay sobre la mesa, de la amenaza de guerra, ¿no? De que la disuasión ya no funciona como funcionó en otras épocas. Lo muestra incluso la doctrina nuclear rusa, que va cambiando, que deja de apostar por las armas estratégicas, que apuesta por las tácticas. ¿Qué posibilidad de un ataque con armas tácticas nucleares en suelo europeo ve Estonia? Bueno, yo no soy experto militar, pero hablando con nuestros expertos y leyendo los análisis y informes que de momento nos parece que es la última amenaza que queda para Putin, para amenazar tanto a los ucranianos como a los países quienes apoyan a Ucrania, entonces la Unión Europea, la OTAN y otros países que están enviando armamento y ayuda para los ucranianos. Que, claro, el arsenal de Rusia es el más grande del mundo, incluso sobrepasa por los números de armas tácticas el arsenal de Estados Unidos. Pero nos parece más que es que hay que tener cuidado, pero es una posibilidad de presionar a los países como Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, para que no manden más armamentos o no permitan usarlos contra los territorios de Rusia. Ese cambio, esa falta de efecto de la disuasión, nos tiene que empujar a pasar de una lógica de disuasión a una lógica de defensa, a ser capaces a los países europeos de proteger nuestros propios territorios. Tenemos que tener claro que la disuasión quedó atrás, por nuestra parte incluso, ese impasse de la Guerra Fría, y que hay que ser capaz activamente de proteger tu propio país. Sí, Estonia ya hace años está cumpliendo esta normativa de 2% del PIB para los gastos de defensa. Incluso de momento ya estamos sobrepasando 3%. Y especialmente que somos un país pequeño, aunque nuestro servicio militar es mandatorio, entonces todos tienen que pasar. Y voluntariamente las mujeres pueden también participar. Últimamente se está dando cuenta que el interés por parte de las mujeres está creciendo. Y por otro lado tenemos una liga de defensa, es una organización voluntaria, pero cada año están participando en los ejercicios y los gastos. Por eso nuestro gobierno actual ha aprobado un plan de compra de los municiones, misiles para próximos 7 años. Qué bueno. Hay mucha polémica, embajador, por el uso de las armas de la OTAN de largo alcance, de las armas de Estados Unidos de largo alcance dentro de territorio ruso. Yo te pregunto la opinión de Estonia. ¿Es correcto? ¿Estás de acuerdo con esta decisión última de Joe Biden de permitir los ataques en Rusia? Sí, nuestros gobiernos, cuando han tenido los contactos con los 4 o 5 países más importantes militarmente dentro de la OTAN, siempre han pedido que tal vez se puede dar este permiso
que nos parece que se ha tardado muchísimo. Tal vez entonces si se hubiera aprobado hace unos 4 o 5 meses, la situación sería otra, un poco más a favor de Ucrania. Estonia tiene 300.000, grosso modo, 300.000 hablantes nativos de ruso. En 2022, ya con Ucrania invadida, creo que se le preguntó a la minoría rusa de Estonia con qué país se identificaban. Y 3 de cada 4, un 75%, dijo que con Estonia. Esto es importante, ¿no? Porque al final ahí hay una minoría que podía tener afinidad con Rusia. Y además que cuando se ha producido la anexión de Crimea, que anteriormente se hablaba de comunidad ruso-hablantes en Estonia, pero después de este momento se empezó a distinguirse, somos los ucranianos, rusos, bielorrusos, otros pueblos pequeños de nuestro entorno. Entonces sí se notaba que aunque ucranianos no hablaban su propia lengua materna muy bien, pero ya empezaron a distinguirse y cada vez las generaciones más jóvenes se sientan más europeos incluso. Lo primero europeos, después de Estonia y bueno. ¿Preocupa a Estonia, al gobierno, que esa presencia de rusófonos sea un argumento de Putin para agredir Estonia, como se hizo con Ucrania, cuando se utilizó la existencia de unas comunidades de cultura rusa para lanzar los primeros ataques? Pues que los próximos años tal vez no tanto, pero a lo largo de los últimos 10 años se han notado los intentos por parte de servicios especiales de Rusia, encontrar personas quienes pueden liderar, digamos, algunos grupos, pero no ha resultado muy bien porque entre los políticos, quienes viven en estas zonas donde la mayoría habla en ruso, ya quedan pocos, pero entre ellos no se ponen de acuerdo. Siempre hay discrepancias, alguien quiere ser líder, otros dicen que tal vez yo puedo sustituirte. En este caso no existen movimientos, digamos, muy numerosos. Hay diferentes, digamos, líderes quienes quieren tal vez ser alcaldes de pequeñas localidades y por eso están buscando apoyo. Esperemos que no suceda, pero si se diera un ataque, como pasó en Ucrania, a diferencia de lo que sucedió entonces, las estructuras de información del Estado, los datos de los ciudadanos, no sufrirían, no se paralizaría el Estado como sucedió con Ucrania, porque Estonia tiene sus datos duplicados, si no me equivoco, en Luxemburgo. Si se produjera ese ataque, pues esa copia espejo permitiría al gobierno legítimo estonio seguir funcionando, ¿no? Eso es una prevención muy interesante. Sí, se espera que hemos aprendido del año 2007, cuando por primera vez en el mundo tal vez se ha producido un ataque, ciberataque contra un estado, contra Estonia por parte de Rusia, y en primeros momentos sí, tal vez había dudas si nuestros sistemas pueden mantenerse, pero se usó posibilidades de desconectarse de otros países para algunos momentos y por eso se firmó un contrato con Luxemburgo para mantener por allá todos nuestros servidores, todos bases de datos, registros. Entonces, y lo mismo hemos echado una mano a los ucranianos también cuando se comenzó la guerra, porque ellos se trasladaron a través de Estonia y de algún otro país sus registros fuera de su país para que sean mejor protegidos.
esa visión, esa capacidad en torno a lo digital que tiene Estonia me da pie, embajador, a salirnos un poco de la guerra durante unos minutos, porque es importante señalar, porque igual los oyentes no lo saben, que Estonia destaca por aspectos como su competitividad fiscal, que es número 1 en los rankings. De OECD. ¿Esto cómo se ha conseguido? Bueno, es que después de recuperar de nuestra independencia, tuvimos que empezar con varias reformas, incluso formando nuestro ejército, policía propia, sistema de divisas y también agencia tributaria. Entonces, y se ha dado cuenta que se puede empezar desde cero, y los sectores tanto público como privado se reunieron entonces y se ha hecho un acuerdo entre los dos sectores, que el sector privado va a ofrecer las soluciones, y se empezó, primeras soluciones digitales eran para el sector bancario, y después vino agencia tributaria, entonces y todo el mundo se ha dado cuenta que es mucho más fácil enviar online sus datos de IRPF, como se dice aquí, sí, a agencia tributaria, y ahora el 98-99% de todas las declaraciones son online. Incluso cada vez hay más y más información que no tienes que poner ya casi nada, en mi caso, que todo sale, entonces claro, que mi salario, impuestos, bienes. Qué bueno, qué bueno. También otra cuestión importante en la que es líder Estonia es el paraíso de las startups en Europa. Tiene el mayor ratio de unicornios, facilita muchísimo ese tipo de emprendimiento que al final es el que marca el cambio de la economía, porque es el de las startups, de las empresas realmente innovadoras. ¿Hubo una apuesta desde hace tiempo? ¿Fue Estonia muy clarividente para adivinar que tenía que facilitar ese ecosistema de startups? Porque ahí destacáis claramente. Sí, es la verdad que ya creo que por lo menos hace 10 años se ha dado cuenta que hay que mejorar el ecosistema para que se crezcan más los startups, porque se notaba que hay muchas ideas nuevas para varios sectores, y por eso se facilitó también la legislación, que he olvidado mencionar que detrás de nuestro éxito, refiero de digitalización, no solo existen sistemas o soluciones, sino que reforma de legislación, que se empezó que para todos los ciudadanos era obligatorio tener DNI con código personal, y desde este momento se empezó. Pasaporte no era obligatorio, todavía no lo es, pero tener un código personal, cada vez cuando se nace un niño ya recibe este código, y en base de esto están construidos todos los servicios. Qué bueno, ese DNI digital, esa ciudadanía digital. También estamos hablando de una sociedad digitalizada con mucha facilidad para crear empresas, y todo eso da mucha prosperidad económica. Pero la prosperidad económica no vale de nada, embajador, si te atacan. El 90% del territorio europeo es territorio de la OTAN. También es OTAN la propia Estonia, es OTAN y es Unión Europea. Quiero saber qué concepción tiene Estonia de esa defensa. La defensa de Europa, ¿por dónde pasa? ¿Por ejércitos propios de cada país únicamente? ¿Por alguna solución Unión Europea? ¿Por centrarnos en la OTAN, ya que casi todos somos miembros de la OTAN? ¿Dónde tiene que estar la clave de la defensa de Europa, en opinión de Estonia? No, es que en general estoy de acuerdo con otros países de nuestro entorno, que la organización más importante es la OTAN, y la Unión Europea, con sus medidas de desarrollo del sector de defensa, entonces es complementario a la OTAN, y los dos son muy importantes. Además, ahora se dice que solamente no hay
posibilidades de guerra por tierra, mar y aire, sino en el espacio y en el ciberespacio. Claro. Y en 2008 se creó en Tallinn un centro de excelencia de ciberdefensa de la OTAN, y España era uno de los países fundadores, y hay 2 especialistas rotándose por parte de España también, y ahora hay miembros observadores, que Ucrania hace 1 año y medio es un país observador también en este centro, que hay que promover en todos los marcos, entonces, nuestra capacidad de defensa. Y también existe una liga de ciberdefensa voluntaria en Estonia, y nosotros estamos organizando cada año un ejercicio de ciberbatallas donde participan los equipos tanto de los países de la Unión como de la OTAN y algunos invitados. Cuando contestaba a una de las preguntas anteriores, la del uso de las armas de Estados Unidos dentro de territorio ruso, hablaba de que quizá se ha hecho o se ha permitido tarde. Los bálticos, Estonia entre ellos, dentro de la OTAN, dentro de la Unión, yo pregunto, ¿se sienten poco escuchados cuando ellos tienen una experiencia larga de haber convivido con Rusia, dentro de la Unión Soviética e incluso dentro del Imperio zarista? ¿Se sienten poco escuchados por el resto? Ya no. Tal vez durante un periodo que después de final de Guerra Fría, como se puede decir, pero un ejemplo, que ahora en la comisión de von der Leyen, el portfolio de alta representante para Asuntos Exteriores y de Seguridad pertenece a nuestra ex primera ministra, y se ha creado otro puesto, un comisario de Lituania lleva los asuntos de defensa. Entonces, que a veces incluso desde fuera nos han dicho que por esta decisión se nota que se está escuchando más los países de nuestro entorno. Lógico e imprescindible, porque quien tiene la experiencia, siendo un país muy poco habitado y un país pequeñito, de haber convivido con ese vecino tan poderoso, pues es Estonia, el resto de países de la zona, desde luego. Rusia, por su parte, está diciendo que se abre a negociar, sobre todo con el próximo presidente, con Donald Trump, culpa a Joe Biden de querer prolongar la guerra en Ucrania por autorizar ese uso de misiles dentro de su territorio. ¿Qué grado de sinceridad tenemos que atribuir a este tipo de declaraciones? ¿Son nada más que declaraciones para contaminar las relaciones de los contrarios? ¿O son sinceras? ¿Qué opina Estonia? No, es que siempre los rusos, incluso últimamente el ministro de Exteriores Lavrov ha dicho que solamente están dispuestos a hablar sobre la paz si Trump no va a presentar ningunas condiciones, que solamente en este caso están dispuestos a hablar. Pero claro, es que también se puede observar que la economía de Rusia no va tan bien, y cada guerra se termina con tratados de paz. Entonces, pero para nosotros es muy importante en qué condiciones, que Ucrania tiene que participar y aceptar las condiciones, y Europa también tiene que estar presente, porque si algunos países ahora están esperando qué ocurra, en qué condiciones se va a firmar la paz, y si se permite que con la fuerza puedes cambiar las fronteras, entonces que hay, no voy a mencionar, pero en otros continentes hay países también esperando que... Sería un premio para el agresor, ¿no? Sí, por eso. Claro. Suecia, Finlandia, por ejemplo, de la zona, del entorno de Estonia, están ya pidiendo a los ciudadanos que se preparen para la guerra, les mandan instrucciones, libritos de supervivencia.
¿Estonia en esta línea de actuación está haciendo algo o...? Sí, también, pero claro, es que durante los años soviéticos existía, digamos, un código de defensa civil, los búnkeres, escondites, pero claro, últimamente cuando se han construido nuevos edificios en nuestro país, no se ha dado cuenta que tal vez se necesita también este tipo de edificios, y ahora se empezó a buscar y también poner los carteles que este edificio sirve también como para protegerse, como búnker. Protegerse también. Bueno, ya creo que después de la anexión de Crimea, que existen los almacenes con las reservas del Estado, pero para los ciudadanos enviaron unas manuales, instrucciones que hay que tener una parte de agua, entonces algunas cosas para preparar la comida, tal vez generadores, sí. El yodo para lo nuclear. Sí, pero lo sé que en caso de Suecia mandaron libros, entonces, sí, como manuales, sí, poco a poco lo estamos también prestando atención, pero sí, tenemos que invertir para este tipo de gastos también dinero del presupuesto de Estado. Sabemos que Rusia no solo tiene su ofensiva en el campo de batalla, como está demostrando en Ucrania, sino que tiene una experiencia ya larga en otro tipo de acciones que también se consideran parte de la guerra, en la concepción moderna de la guerra, esa guerra híbrida que se ha dado en llamar. No sé si ese corte reciente de un cable submarino en frente de Dinamarca, creo que ha sido, por un buque chino, puede entenderse como un ejemplo de este tipo de lucha. Si esto nos tiene que preocupar, porque hay muchos barcos, también hay barcos rusos en aguas territoriales españolas, monitorizando los cables submarinos que llegan a nuestro país. Sí, es que hace algunos meses también ocurrió lo mismo con un cable entre Finlandia y Estonia, y también un gasoducto, Baltic Connector, entre los dos países ha sido dañado, y también ya se encontró que ha sido un barco de Hong Kong, como ahora es también, parece que la bandera es de China. Sí. Pero claro, es que y para reparar se tarda mucho. Normalmente, especialmente en caso de este Baltic Connector, de gasoducto. Claro. Y claro, nosotros tenemos, creo que conexiones a través de cables con 5 países y casi 10 cables o algo así. Y claro, es que no es muy complicado hacer daño. Puede ser también, digamos, un accidente, pero si se ocurre muy a menudo ya, entonces es un poco sospechoso. Casi que para ir enfilando la parte ya última de la entrevista, nos quedan 2-3 minutos. ¿Qué expectativas hay de tener una paz pronta, en opinión de Estonia? ¿Tenemos una sensación de que va a empezar una negociación en breve? ¿Pensamos que se va a prolongar la guerra? ¿Pensamos que va a escalar? ¿Que hay riesgo? Bueno, hemos hablado de todo esto. ¿Cómo lo ve? Nosotros, bueno, el presidente Zelensky ha dicho que el año 2025 sería decisivo en este sentido. Y nos parece también que, aunque por nuestra opinión de nuestros especialistas, Rusia es capaz de continuar 2 años más tal vez, pero depende de intensividad también un poco. Es muy difícil prever, pero oficialmente existen planes de paz de China y Brasil, algún otro de 10 puntos de Zelensky, un plan de paz. Nosotros estamos liderando el grupo de trabajo de la ONU sobre el punto 5 con Argentina.
Qué bueno, además es que Estonia es tradicional desde el 18, desde 1918 cuando consiguió la independencia, el hecho de tener peso, importancia en las instituciones internacionales, enseguida tuvo representación en la Sociedad de Naciones, en la precursora de la ONU. Tenía claro, ¿verdad?, que nunca solos, que en una comunidad internacional, y quizás es el futuro del mundo, ¿no?, una comunidad internacional que se apoye y que haga frente a los retos, ¿no? Sí, es verdad que nuestro presidente Lennart Meri, primer presidente después de la recuperación de independencia, incluso ha dicho que para pequeños países la arma nuclear es derecho internacional. Pues con esa declaración tan contundente nos vamos a quedar porque refleja perfectamente ese enfoque que tiene Estonia. Hemos tenido la suerte, el privilegio de tener con nosotros a su embajador en España, Andrés Rundu. Andrés, un placer. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima. Gracias por invitarme. Gracias. Hasta aquí hemos llegado. No hay tiempo para más. Esto ha dado de sí esta edición de Pulso Geopolítico en Intereconomía. Como siempre les digo, sean felices y mañana más.